Ciclo celular, mitosis y meiosis. Antes de comenzar a ver lo que es el ciclo celular, tenemos que tener bien claro los postulados de la teoría celular. La teoría celular fue desarrollada gracias a los científicos Theodor Schwann, Rudolf Virchow y Matthias Haldane. Ellos, en conjunto, postularon lo que conocemos como los postulados de la teoría celular. Entre ellos se encuentran, el primero nos dice, todos los seres vivos provienen de las células. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los seres vivos que nosotros conocemos provienen de una célula. El segundo postulado nos dice que todos los seres vivos están compuestos de células. Es decir, todos los organelos, los tejidos que observamos en un organismo, están formados por células. El tercero nos dice, todas las células realizan las funciones vitales y suceden dentro de las células. ¿Esto qué quiere decir? La reproducción, la respiración, se realiza dentro de las células. 4. Todas las células existentes provienen de otra célula preexistente. Ahora que ya sabemos un poco más de la teoría celular, y específicamente de los postulados, vamos a iniciar con lo que es el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso mediante el cual las células se preparan para duplicarse y crear nuevas células. Este, como su nombre lo dice, es un ciclo y está conformado por una fase G0 que como tal no forma parte del ciclo celular, pero la fase G0 es donde las células no necesitan duplicarse y realizan sus funciones normalmente. Cuando las células detectan que necesitan duplicarse, entran a lo que conocemos como el ciclo celular. Está compuesta por una interfase, que a su vez está compuesta por 3 fases, y una fase M. Entonces, la interfase es donde la célula realiza procesos preparativos precisamente para que se pueda iniciar esta división. La fase M es ya como tal el proceso mediante el cual las células se dividen. Habíamos dicho que la interfase está compuesta por 3 fases. Una de ellas es la fase G1. En esta fase es la primera fase de crecimiento. En ella hay la producción de proteínas que son necesarias para que se pueda duplicar el material genético. Esta, en esencia, es toda la maquinaria que es necesaria para que se genere 2 copias de material genético. La siguiente fase es la fase S. En la fase S ya se comienza a replicar o sintetizar esta nueva copia de ADN para que al final tengamos 2 copias de material genético. Entonces, antes de continuar, vamos a ver cómo es la fase S. Sabemos que tenemos un cromosoma con cierto material genético. Después del proceso de replicación se van a generar 2 copias. En este caso, durante la fase M, estas 2 copias se van a unir formando una cromátida que es el ADN original y que va a estar unida a una cromátida hermana mediante un centrómero. Pero continuemos viendo las fases del ciclo celular. En este caso, la fase G2 es la segunda fase de crecimiento. En ella se van a sintetizar todas las proteínas, pero en este caso las proteínas que son necesarias precisamente para que se genere esta división. Después de la interfase en el ciclo celular, sigue la fase M. Vamos a ver un poco más a fondo lo que es la mitosis y la meiosis. En primera instancia, la mitosis es el proceso mediante el cual una célula eucariote va a generar 2 células idénticas con el mismo material genético. Ya hemos visto que la interfase se conforma de la fase G1, la fase S y la fase G2, en donde básicamente la célula se prepara para que se dé el proceso de división celular. La siguiente fase dentro de la mitosis es la profase. En la profase ocurren 3 cosas importantes. 1. La formación del huso mitótico. 2. La envoltura nuclear se empieza a degradar. Y 3. La condensación del ADN.
Vamos a ver un poco más a fondo lo que es el uso mitótico. Básicamente es una estructura de andamiaje que nos va a ayudar a separar las copias de cromosomas y tener cada célula con la misma cantidad de material genético. En este caso, el uso mitótico está compuesto por un centrosoma que contiene dos centriolos y que cada uno de ellos se va a encontrar hacia un hemisferio. Está compuesto por microtúbulos que son proteínas estructurales que van a mantener cierta forma y que le dan forma a las células naturalmente y que van a sostener a los cromosomas mediante el cinetocoro. En la parte del centrómero, que ya habíamos visto que es cuando se forma cuando se unen dos cromosomas en la parte central. Entonces, la formación del uso mitótico va a ser indispensable para que se puedan separar el material genético en dos. La siguiente fase de la mitosis es la metafase. En este caso ya se llevó a cabo el proceso de que el uso mitótico a través del cinetocoro va a capturar a los cromosomas, y una característica de la metafase es que los alinea al ecuador. Estos cromosomas son alineados al ecuador. La siguiente fase es la anafase. En este caso, los microtúbulos van a empezar a jalar a esos cromosomas precisamente para separar cada una de las copias de ADN hacia cada uno de los extremos, para que así cada célula pueda tener la misma cantidad de material genético. La siguiente fase es la telofase, en donde ya cada una de las células tiene el material genético y se empiezan a crear las envolturas del núcleo y se empiezan a descondensar el ADN. Finalmente tenemos la etapa o la fase de citocinesis, que básicamente es la separación completa de las células para obtener así dos células completamente idénticas con el mismo contenido de material genético. Otro de los procesos que puede ocurrir en la fase M es la meiosis. La meiosis ya habíamos visto que es el proceso de formación de gametos en una reproducción sexual. Es necesario de dos gametos para que se puedan unir y formar un ser. En este caso está separado por meiosis 1 y meiosis 2. Las etapas o las fases son muy parecidas a la mitosis. En este caso vamos a iniciar con una interfase que básicamente son los preparativos para que se lleve a cabo la división celular. Tenemos una profase que de igual forma está compuesto por tres pasos o tres características importantes, que es la formación de los microtúbulos y los centrosomas, la degradación de la envoltura nuclear y la condensación del ADN. En este caso vamos a ver un poco más sobre la condensación del ADN y cómo está formado. Sabemos que las células sexuales contienen material genético dado por el padre y otro dado por la madre. Entonces, en primera instancia, cada uno de este material genético se va a duplicar, por lo que vamos a tener dos cromosomas con cromátidas hermanas. Estos dos cromosomas, uno del padre y otro de la madre, se van a denominar cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos, al estar unidos, se va a realizar un proceso denominado recombinación, que básicamente es el intercambio de secuencias de ADN del uno al otro, para favorecer así la variabilidad del material genético. Esto también ayuda a que haya una mayor variabilidad y por lo tanto se pueda favorecer la evolución de los seres vivos. Entonces, continuando con el proceso de meiosis, la siguiente etapa que va a seguir va a ser la metafase, que de igual forma, en este caso, los microtúbulos van a favorecer que los cromosomas homólogos se alineen en el ecuador. La siguiente fase en la meiosis 1 será la anafase. Al igual que en la mitosis, en la anafase los microtúbulos comenzarán a jalar, en este caso serán los cromosomas homólogos, a cada uno de los extremos para separar a los cromosomas homólogos. La siguiente fase será la telofase. En esta, los cromosomas se dirigen hacia los extremos de cada una de las que será la nueva célula. En este caso, también
empieza la formación de la envoltura celular y la degradación de los microtúbulos y el centrosoma. Finalmente se va a dar la transición hacia la meiosis II, en donde se va a proceder a realizar la citocinesis, que la citocinesis ya habíamos dicho que es el proceso de división de la célula completamente, es decir, vamos a obtener dos células. En este caso, cada célula va a contener un cromosoma homólogo que ya se ha recombinado. Entonces, la siguiente fase en la meiosis II es la profase II. Como ya habíamos dicho, la profase inicia el condensamiento del material genético, la formación de los microtúbulos y el centrosoma y la degradación del núcleo. La siguiente fase será la metafase, que de igual forma los cromosomas homólogos de cada célula se van a alinear en el ecuador. En este caso, el objetivo es separar a las cromátidas hermanas. La siguiente fase es la anafase. En la anafase ya se comienza a realizar la separación de estos cromátidas hermanas para que cada una de ellas tenga solamente una copia de material genético. La siguiente fase es la telofase. En esta fase, el material genético se va a empezar a dirigir a su respectivo lugar y se va a comenzar a formar la envoltura nuclear, para que finalmente se dé la citocinesis y se dé la separación de las células, para obtener un total de 4 células. Cada una de ellas son lo que denominamos gametos y cada una tiene una copia de material genético que denominamos número haploide. Ya hemos visto el proceso de mitosis y meiosis, pero ahora veremos el proceso cuando una célula está destinada a morir. A este proceso se le llama apoptosis. Este básicamente es el proceso de destrucción programada de las células, es decir, la célula sabe que tiene cierto daño o que ya no es necesaria y por lo tanto se induce a sí misma para que sea destruida. Este proceso de apoptosis inicia con una serie de señalamientos que son emitidos por la célula para comenzar el proceso de destrucción. El siguiente paso para la apoptosis es el proceso de condensación. En él se van a empezar a condensar la célula, específicamente también el material genético. El siguiente proceso es la fragmentación. En este caso se empieza a desintegrar los organelos y parte de la membrana celular. Finalmente es la formación de cuerpos apópicos, que estos ya son el producto de degradación de toda esta célula. Hay células especializadas que se encargan precisamente de limpiar todos estos fragmentos, que son los macrófagos. De igual forma se encargan de tener limpio el sistema ante cualquier otro patógeno que ingrese a nuestro sistema, pero también son encargados de limpiar el sistema de este tipo de cuerpos apópicos. Ahora ya sabemos un poco más sobre el ciclo celular y lo que es la mitosis y la meiosis. Gracias.